Buenas tardes, bienvenidos al tercer seminario Sustentabilidad y Vivienda del taller Integrador de Diseño 1. Me acompaña la arquitecta Nancy Avellaneda, mi nombre es José Luis Marciante y vamos a presentar la obra del arquitecto César Carli. Para hablarle algo sobre la trayectoria del arquitecto César Carli, egresado en la Universidad del Litoral en 1964, con diversos posgrados en urbanismo y técnicas arquitectónicas en la Universidad de Montpellier. Fue investigador, escritor y especialista en flexibilidad y adaptabilidad en la arquitectura. Fundador de la Escuela de los Grandes Espejos en el ámbito académico de la Universidad Nacional del Litoral, el arquitecto César Carli fallece el año pasado en la ciudad de Santa Fe. Primeramente vamos a desarrollar el marco teórico. El arquitecto César Carli distinguió dos grandes teorías dentro de su marco teórico, la del regionalismo prospectivo y la de la polivalencia. Vamos a hablar sobre el regionalismo prospectivo. Básicamente, el arquitecto César Carli se destacó por ser un arquitecto con un perfil regionalista, porque siempre estuvo resolviendo situaciones fundamentalmente basado en las condiciones climáticas y en la idiosincrasia del habitante del lugar en el que le tocaba actuar. Prospectivo nos quiere decir que prevé el futuro y se organiza con herramientas para poder afrontarlo llegado el momento. Entonces, la característica esta del regionalismo prospectivo hizo del arquitecto César Carli un arquitecto con un perfil casi revolucionario por haber hecho foco en el ser humano. Como les decía recién, la polivalencia es otro criterio, es otra teoría que César Carli desarrolló y él, a decir con sus propias palabras, nos comentaba: nuestra teoría se basa en la idea de la polivalencia, que es muy usada por los sectores más postergados de la sociedad. La gente toma elementos de descarte y los rehúsa naturalmente. Es una polivalencia espontánea. Con esto nos quiere decir César Carli que un elemento o un objeto puede tener a través de su vida útil diferentes usos. En el campo de la arquitectura también podemos verlo, ya que, por ejemplo, en viviendas que originalmente fueron pensadas para resolver cuestión habitacional, terminaron siendo consultorios o comercio. Entonces, la conclusión del marco teórico nos dice que la polivalencia es una teoría que tiene un carácter de sustentabilidad, porque cuanto más usos posibles tenga un objeto, más económico resultará. Para entender este marco teórico, tenemos que comprender claramente las escalas de intervención. La unidad, por un lado, ya vamos a ver que desarrollamos el proyecto Casas de Cambio, y ustedes van a ver claramente la coherencia entre la unidad y el conjunto. Por eso nosotros pudimos detectar que el arquitecto plantea un orden simple porque se revalorizan patrones y evidentemente está utilizada la percepción para interpretar los distintos cambios, las distintas interfaces. Como les decía, el marco contextual nos lleva a la ciudad de Santa Fe, donde el arquitecto Carli desarrolló mayoritariamente su obra, pero acá, como hablábamos de un regionalismo, tenemos que marcar dos contextos muy claros y diferenciados. Por un lado, el contexto natural y rural, la ribera del río. No olviden que Santa Fe está rodeada por grandes cursos de agua y una laguna. Entonces, es una ciudad totalmente imbuida en la cultura del agua. Y eso se ve en su habitante, en el isleño, que constantemente convive con las modificaciones cíclicas del río, del agua. La casa del litoral, ustedes pueden ver cómo está conformada por una binuclearidad, dos habitaciones y una galería pasante que nos da la posibilidad de tener un espacio de transición, un espacio semicubierto. Este patrón ustedes lo van a ver nuevamente ya resuelto en la propuesta que vamos a analizar.
Vean que la casa del litoral está elevada sobre pilotes en respuesta a esto que les decía yo, condicionantes climáticas. Ahora vamos a desarrollar el marco contextual. Recuerden que a principios del siglo pasado Argentina sufrió una importante corriente migratoria y la arquitectura italianizante fue característica de casi todas las ciudades argentinas. Entonces, el patrón de casa patio o casa pompeyana resultó, por cuestiones de densidad habitacional, surgió la necesidad de dividirlo en dos. Entonces esa casa patio se transformó en un patrón de vivienda alargada denominado vivienda o casa chorizo. En este caso, Carli en su análisis teórico lo determina como la casa del gringo. Pueden ver aquí elementos arquitectónicos que después vamos a ver en el proyecto de la arquitectura que propone el arquitecto César Carli. Vean el emparrado, vean las características de la galería, una galería pasante que está conectada con todos los ambientes. Siguiendo la metodología de la cátedra, vamos a analizar el proceso de diseño utilizando tres preguntas estructurales: el qué, el cómo y para quién. Como les decía antes, el proyecto se denomina casas de cambio y ustedes van a entender al final de la exposición el porqué de esta denominación. El qué, Carli lo plantea como repensar la vivienda individual de carácter social. Cabe aclarar que este proyecto Casas de Cambio es un proyecto para vivienda social, para resolver problemática de vivienda social, y tuvo aplicación directa sobre lo que planteó el arquitecto a nivel del gobierno de Santa Fe. Se llegaron a hacer 24 viviendas de este proyecto. El cómo, volvemos al tema del regionalismo, revalorizar la vivienda típica del lugar, la vivienda isleña y también la vivienda típica chorizo, y fundamentalmente esta definición de responder al clima. Por último, no olvidemos que toda esta arquitectura de carácter social está pensada para el hombre común, el santafesino. En la idea generadora vamos a destacar 5 elementos importantes y los vamos a desarrollar: calle-patio, la binuclearidad, el efecto Venturi, las esclusas y el módulo. Vamos a ir desarrollando el primer punto, que es la calle-patio. La calle-patio es la calle que atraviesa la composición, determinando dos núcleos bien diferenciados en los que se desarrolla la casa, uno de carácter público y el otro de carácter privado. La prolongación de este techo emparrado hacia indeterminado los bordes del techo sombra aumenta la superficie para atemperar, las altas temperaturas que tiene Santa Fe. Con este recurso, el arquitecto va a dar respuesta a los componentes naturales como el sol, la sombra, la temperatura, el viento, las orientaciones en todas las estaciones. La utilización de la vegetación como un recurso de diseño. La binuclearidad, que es el segundo elemento que destacamos como parte del esquema compositivo, es lo que veíamos al inicio en el contexto natural, rural, la vivienda típica del isleño, con dos elementos separados, habitaciones y una especie de galería intermedia semicubierta que hace las veces de patio corazón. Entonces, la implantación de esta calle patio que analizaba recién Nancy está muy clara en este esquema. Y acá hay una interfase. Viniendo desde la vereda hay un ablande entre el exterior y el interior. No hay un choque directo con la vivienda en sí, sino que todo este retiro da esa transición hacia el espacio privado. Entonces,
Las disposiciones de los ambientes siempre van a estar estructurados a partir de este elemento que es la calle patio, y en este caso la binuclearidad está muy clara en el esquema. Como les decía recién, hay un elemento físico aprovechado en este caso. La aceleración del viento hace el efecto de evaporación, y por ende esa ventilación genera zonas de confort. Entonces lo que era un espacio de circulación termina siendo un espacio de permanencia. Y recuerden la primera parte del marco teórico donde hablábamos de polivalencia. Bueno, aquí está fundamentado. El elemento exclusa es otro elemento que el arquitecto toma, es la incorporación de con ello modifica totalmente la concepción de la vivienda al sugerir estas partes móviles capaces de transformar el esquema funcional básico. Van apareciendo así partes móviles asociadas de una y otra manera que se subordinan a otros. Son aberturas de múltiples propósitos, diremos, son una manera de incorporar lo inesperado en la casa. Por una esclusa es una válvula que cuando abre, cierra, y cuando cierra, abre. Lo que le indicábamos al principio se puede ver claramente en lo que es la generación tipológica. Por un lado, el módulo básico de dos ambientes unidos por un patio de transición polivalente que puede transformarse cuando se cierran las esclusas en un comedor, o cuando se abren se transforma en un patio techado. Y a su vez este módulo, al repetirse, conforma una tridimensión espacial, y evidentemente el diseñar a partir de ese vacío con la sucesión de patios nos lleva a una desmaterialización de límites, sin perder la coherencia entre la unidad y el conjunto. La secuencia modular, como decíamos recién, a partir de esta calle patio espina dorsal en la composición arquitectónica, la binuclearidad, los elementos laterales, la expansión modular, cada una de las habitaciones va creciendo a medida que la familia se modifica, y después podemos ver terminado el módulo y su interfaz entre calle, vereda y la calle patio, que ya es parte de la vivienda. De nuevo esto de la revalorización del patrón. Vean claramente cómo este elemento que aquí aparece aislado en el esquema de conjunto es completamente coherente en la relación de llenos y vacíos. Por último, queremos comentarles que en la tecnología también hay una respuesta al clima. Vean que hay pendientes pronunciadas, pero también esa cubierta es ventilada. Hay un canalón pluvial que para la época de lluvias, para la época estival de grandes precipitaciones, ese canal cumple la función de desagote rápido. Los diferentes usos en una vivienda tan simple, la posibilidad de tener diferentes usos, las esclusas como elemento muy particular en la composición y en el uso de la vivienda, y todo esto, todo este marco teórico y todos estos elementos arquitectónicos ya están aplicados en este caso a una vivienda de clase media, ya no de carácter social, pero vemos la polivalencia de todos estos elementos porque sirven para aplicar en diferentes tipos arquitectónicos. Como conclusión, podemos decir, el orden simple del marco teórico del arquitecto César Carli queda expuesto en la materialización de las casas de cambio. Es una nueva manera de considerar al habitante, al hombre común. Hay una respuesta a la necesidad real y concreta en la convivencia del santafesino entre la cultura del agua y la cultura de la ciudad. Ámbito artificial. Está estudiada previamente, entendida y abordada posteriormente en la propuesta final. Hay una completa interpretación de la interfase, en definitiva una clara comprensión de la relación hombre-naturaleza. Y para ya cerrar, vemos que el nombre del proyecto Casa de Cambio es muy real y muy verdadero y genuino, porque evidentemente algo cambió en la arquitectura social de Santa Fe.
Muchas gracias. Un saludo para todos.